Juan José Pérez Blanco, bienvenido. Muchas gracias, Javier. Gracias por aceptar esta invitación de Telemadrid. Para quien no te sepa, que no te conozca, deberías saber que eres ingeniero industrial, con una dilatada experiencia en el sector sanitario y especialmente en la gestión hospitalaria. Sí. Hospitales como el Hospital Universitario Central de Asturias, La Paz, el Hospital Puerta de Hierro, y uno que especialmente nos llama la atención, que es el motivo por el que te hemos llamado, que es el Hospital de Campaña de IFEMA. COVID-19 IFEMA, sí, señor. Pero antes de hablar de eso, permíteme que te pregunte qué hace un ingeniero industrial en un hospital. Pues muchas más cosas de las que la gente se puede pensar, ¿no? Es curioso porque hace años cuando veía amigos con los que había estudiado y me decían, ¿y dónde trabajas? ¿No? Y le comentaba que en un hospital se quedaban sorprendidos, pero si tú eres ingeniero, ¿no? Desde hace muchos años ya hay ingenieros en la parte técnica de los hospitales, en la parte de mantenimiento, infraestructuras, pero sí que es cierto que a medida que la tecnología ha ido tomando los hospitales y la sanidad, cada vez hay más ingenieros presentes en los hospitales. Hay también otro ámbito en el que cada vez están más presentes. En muchos hospitales de España ya hay direcciones específicas de procesos. Tú piensas en un hospital como La Paz, van todos los días unas 25.000 personas. Y suceden cientos de miles de procesos que tienen que encajar además, ¿no? Algo tan simple o tan complejo, ¿no? Como para que a las 8 de la mañana comience una intervención quirúrgica, tiene que coincidir que alguien lleve al paciente, que estén todos preparados, que los uniformes estén planchados, que se le haya dado el desayuno o no al paciente, que esté todo el material quirúrgico a disposición. Suceden muchísimos procesos y eso requiere de mucha ingeniería para que sea lo más eficiente posible, ¿no? Hay muchos ingenieros también trabajando, no solo industriales, de todas las especialidades. Hay telecos industriales y hay muchos informáticos, por supuesto, en la parte de sistemas. Cada vez más la digitalización de la sanidad es una realidad, ¿no? Ya tenemos la tarjeta virtual en el móvil. Todo eso lo están haciendo ingenieros en los hospitales, aparte un número bastante importante de ingenieros. Y hay otro ingeniero que cada vez empieza a abundar más, que es el ingeniero de bata blanca, ¿no? El ingeniero biomédico. De hecho, hay una carrera, vamos por la 8ª promoción de ingenieros biomédicos en España, que es una carrera donde salen gente que son auténticas máquinas, que tienen la mitad de los créditos de medicina y la mitad de ingeniería. O sea, hablan de la patología, prácticamente como un médico, como un clínico, pero con un conocimiento de tecnologías de todo tipo, de digitalización, y que yo creo que son los que van a dar un puntito más a la sanidad pública nacional. Lo malo es que eso, van 8 promociones y todavía no existe como tal, salvo en 3 comunidades autónomas de las 17, no existe un hueco en la plantilla orgánica de un hospital donde ponga ingeniero biomédico. Es decir, en algún hospital se puede contratar a un tapicero todavía, o un calefactor, pero no se puede contratar a un ingeniero biomédico. Ese es bueno, en eso estamos también peleando, ¿no? Desde la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del Colegio de Ingenieros Industriales. Pero hay muchos ingenieros, cada vez más. Y como experto en gestión hospitalaria, en optimización de procesos, pues un día, bueno, te nombran director de operaciones de IFEMA. Estaba por un lado Antonio Zapatero, que también estuvo aquí con nosotros, como director médico, Sí, y tú correcto. como director de operaciones. Entiendo que sois las dos cabezas de ese gran hospital, Bueno, ¿no? de hecho, había un coordinador general que era Fernando Prados. Y después había 2 directores médicos, eran Antonio Zapatero y Javier Marco, que actualmente es el gerente del Zendal ahora mismo, lo ha sido lo es desde hace tiempo. Y si en la parte, digamos, no clínica, estaba yo como director de operaciones. Decir que me nombraron es así como un Sí, poco... bueno. No, a mí me gustaría saber eso, cómo tú eres tú eres un experto en optimización de procesos en hospitales y de repente un día te llama quién, cómo se produce este momento en el que te llaman
y te dicen, oye, que necesitamos que nos levantes en las naves de IFEMA, el hospital más grande de España, y para allá. Y en un momento en el que estábamos que no había ni mascarillas prácticamente. Correcto. Pues lo recuerdo perfectamente. Era un viernes 20 de marzo, eran las 12 de la mañana, y la primera que me llama, que es una figura clave en todo lo que pasó en el COVID en Madrid, quizás una de las tías que más sepa y más valiente de la sanidad española, fue Yolanda Fuentes, que era la directora general de Sanidad Pública, que fue la que propone a Enrique Ruiz Escudero, pues también el mejor consejero de sanidad que hemos tenido, que tendremos. Le propone lo de IFEMA, ¿no? Y es ella la primera que me llama. Juanjo, que creo que vamos a montar algo en IFEMA. ¿Crees que podremos contar contigo? Porque yo estaba en Puerta de Hierro, pero en la concesionaria. Estaba en una empresa que se dedicaba a toda la parte, pues eso, de bata gris, ¿no? Del hospital. Y yo, joder, yo claro que podéis contar conmigo, faltaría más, ¿no? Aparte, en aquel momento, de hecho, yo sentí un poco de impotencia de no poder hacer algo más, ¿no? Y efectivamente a la media hora me llama Enrique y me dice, Juanjo, tenemos que montar un hospital de 5.500 camas en IFEMA. Vente para acá. ¿Dónde estáis? En mi despacho. Pues, de hecho, recuerdo que fui al despacho. Ahí estaba Fernando Prados ya, estaba Yolanda, estaba Enrique, Miguel Ángel Soria y alguna persona más, estaba Raquel San Pedro. Y entré en la sala, seguían discutiendo cosas, no me hicieron ni mucho caso, no. De repente Enrique saca un papel recortado de su agenda con el número de teléfono de Eduardo, que era el director general de IFEMA. Y me dice, mira, llamas a este señor para que te abra IFEMA. Vale, voy para allá. Y me dice Fernando, yo iré en un ratito. Y efectivamente allí llamé a este señor Eduardo. En la puerta de IFEMA, que estaba cerrado, evidentemente. Y ahí estuve esperando y mientras le esperaba, pues hice ya alguna gestión, ¿no? Llamé al que fue después el arquitecto que diseñó lo que pasó en IFEMA y que sería también el arquitecto del CENDAL, Alberto Jorge Camacho, que es también un arquitecto de hospitales muy, muy reconocido, muy famoso. ¿En qué momento, te lo voy a preguntar al revés de como te lo pensaba preguntar, en qué momento empiezas a creer que es posible el hospital? Porque yo entiendo que al principio cuando te lo dicen, dices, bueno, lo siento, pero no, va a ser que no. O sea, yo sé cómo funciona un hospital, ¿no? Dice, en ese momento tú sabes que eso no es posible. Sí, a ver, sí, no, la decisión de ir a IFEMA podía resultar un poco aleatoria, pero IFEMA tiene unas instalaciones previas. Después se demostró, aparte, que fueron maravillosas, por eso el modelo Zendal copia un poco lo que pasó en IFEMA. Tenía unas infraestructuras ya previas muy adecuadas para esto. Era un sitio amplio donde se podía hacer prácticamente cualquier cosa. Tenía instalaciones eléctricas de fontanería, tenía un par de pegas que eran los aseos, porque no tiene instalaciones de recogida de aguas fecales, ¿no? Durante todo el pabellón. Pero sí que había electricidad a lo largo de todo el pabellón, unas instalaciones perfectas, un equipo de mantenimiento espectacular. Bueno, la gente de IFEMA, o sea, cómo trabaja esa gente es para sacarse el sombrero, no para sacarse todo. Es un escándalo cómo trabaja esa gente. Y estaba todo perfectamente mantenido. Tenía unas infraestructuras muy potentes exteriores donde se podían hacer muchas cosas con camiones por afuera. Eso era una instalación previamente donde sí que se podían hacer cosas. El reto no era tanto el hacer un hospital tan grande. El reto era hacerlo en aquel momento, y te cuento por qué. Porque todos los hospitales de Europa, no solo digo de España, de Europa, estaban queriendo ampliar sus instalaciones, precisamente enfocadas a esta patología. Y todas necesitaban lo mismo. Más camas, más caudalímetros, más instalaciones de gases medicinales, botellas de oxígeno. O sea, y había escasez de todo eso. Porque todo el mundo nos peleábamos por esa cuestión, ¿no? Y pues una razón por la que no se hizo al final el hospital de 5.500 camas, que lo tengo diseñado, está toda la parte izquierda de IFEMA, al final solo hicimos 2 pabellones. No había médicos ni enfermeras para atender quiero decir, estaban en sus puestos en los hospitales, ¿no? No había personal sanitario para atender tantas camas. Pero sí que es cierto que todo esto es una reflexión
a lo mejor posterior, Javi. En aquel momento, el 20 de marzo, que estaba todo el mundo encerrado en casa, que yo tenía a mis hijos con mis padres y estuve 3 meses sin verlos, cuando ves lo que estaba pasando en Madrid, que todos los días se morían 40, 50 personas en cada hospital grande, tú no te planteas que una cosa no pueda ser posible. A ti te dicen que tienes que echar una mano y pues eso, atravesando paredes. Yo llamé al Consejo de Administración de mi empresa, les llamé para pedirles permiso cuando ya estaba en IFEMA y cuando ya había decidido que yo aquella aventura la iba a tener, ¿no? No te lo planteas, tiras para adelante y ya está. Estamos hablando de 5.000 camas. Yo, para que los espectadores tengan como una referencia, el hospital más grande de España es La Paz, con unas 1.300 camas. Sí, La Paz, Gregorio Marañón, Virgen del Rocío, rondan esas 1.300 camas. O sea, un super hospital tiene 1.300 camas. El planteamiento inicial era hacer en IFEMA, a velocidad de vértigo, un hospital de 5.000. Sí. Claro. Era una animalada por lo que te cuento, o sea, no había personal sanitario para atender tanto, ¿no? Pero sí, de hecho, ya te digo que se diseñó así. Al final solo se utilizaron 2 pabellones. Es que yo cuando llego a IFEMA, el planteamiento que tienen ya el personal técnico de IFEMA, pues en un pabellón, en el pabellón 9, que tiene 22.000 metros cuadrados, que es un poquito más que 2 Bernabéus, ¿vale? Pues hicieron el planteamiento que se hizo en el pabellón 5 inicial, es decir, camas encima de una detrás de otra. Claro, cogían 5.000, incluso si te apretabas un poco más, 6.000, pero aquello era ingestionable. Claro. Entonces nos extendimos mucho más, ¿no? Hicimos algo que fuese, que pudiese replicar, o sea, el plan funcional de lo que fue el hospital fue coger una planta de hospitalización, que son unas 50 camas, hacer módulos iguales y replicarlos, ¿no? De forma que la gente que trabajase en esos módulos trabajase de una forma similar a lo que puede hacer en su planta del hospital. El trabajar en ese hospital de campaña típico, ¿no? Con las camas todos seguidos, eso no se puede gestionar, no hay ni intimidad de los pacientes, ni puedes acceder a ellos. Era impensable que eso pudiese funcionar, que fuese sostenible además en el tiempo. Al final el hospital fueron 40 días de hospital IFEMA, pero no sabíamos si iban a ser 40 o 400. Claro. O sea, eran todo incertidumbres, con lo cual había que hacer algo que fuese eso, gestionable y entendible por la gente que iba a trabajar allí. Que la enfermería, que a mí eran quienes más me preocupaban, ¿no? Que lo entendiesen las enfermeras que iban a trabajar allí. No sé si cuando te cayó el encargo pensasteis en los hospitales aquellos que veíamos en la tele de China, que ya se estaban levantando, ¿te acuerdas? No sé si se tomó aquello como referencia, porque en China se levantaban hospitales a una velocidad y era un poco, recordaba aquello, ¿no? Sí, pero si te acuerdas, es que salieron hasta memes cuando decían que aquel hospital de China se hizo en 10 días. Sí, verdad. A ver cómo lo digo para que resulte fino, pero era una instalación lamentable para la patología que se estaba gestionando. O sea, el hacerlo con contenedores de obra apilados uno detrás de otro era una solución extraordinariamente mala. Pero todos alababan a China. Ostras, mira China lo que ha hecho. Y había memes de cómo sería aquello en España, ¿no? Y nos reíamos de nosotros mismos. Y nosotros en 25 horas estábamos ingresando ya al primer paciente. Y en 4 días teníamos un hospital que a lo largo de esos 40 días llegó a funcionar espectacularmente bien, francamente muy bien para la patología. De hecho, cuando vino la ECDC, ¿no? La ECDC, para los quienes no sepan los que son, al final de ET, cuando aparece gente con escafandras a recoger, esos son el CDC. Pues el ECDC son esos de Europa, ¿vale? Son un poco la policía de todo lo que se hace a este nivel. Y dijo que era un ejemplo para todo el mundo lo que se había hecho en IFEMA, ¿no? Y fíjate que hubo muchas críticas hasta ese día. Incluso desde la televisión pública corrían vídeos de gente con bolsas de plástico en la cabeza diciendo que no se les daban EPIs y criticando que si el vestuario era pequeño en IFEMA. Joder. El vestuario tardamos 3 o 4 días en hacerlo, si es que era todo muy complicado, ¿no? Como criticándolo, ¿no? Hasta que hubo esas declaraciones y realmente
se empezó a ver lo que IFEMA significó para liberar espacio en los hospitales, que es donde realmente estaban los pacientes más complejos, ¿no? Un mes y 10 días más o menos que estuvo abierto, ¿no? 40 días. 40 días, fueron como 4.000 pacientes los que pasaron por allí. 4.004, creo, algo así, sí. 4.000 pacientes. ¿Cuál fue el momento más complicado? Para mí el momento más, no te voy a decir más complicado, porque ahí fácil fueron pocas cosas, pero el momento más triste es la primera fallecida, que sucede todavía en el pabellón 5. Y recuerdo que se hizo un silencio como muy... no queríamos que se nos muriese nadie. Al final de los 4.000 hubo 16 fallecidos, que para mí son muchísimos. Pero bueno, en aquel momento y con el índice que había, bueno, estuvo bien, pero para mí fue quizás el momento más... el que recuerdo así como malo, porque a pesar de que el momento era lamentable, ¿no? España era una mierda. En IFEMA todo se hizo desde una especie de entusiasmo estúpido de vamos a conseguirlo y qué cojones, aquí vamos a hacer algo que realmente sirva para todos los madrileños, ¿no? Y todos los españoles que estén aquí. Y se hizo con un puntito de alegría, porque no, sobre todo cuando empezaban a salir las cosas y las cosas empezaban a funcionar y a funcionar bien. Y sobre todo había una cosa, Javier, que fue lo más... Todo el mundo teníamos el mismo propósito. Y no había colores, no había luchas intestinas entre enfermería y médicos, entre ingenieros y no sé qué. Todo el mundo iba a la limón y cada decisión que se tomaba, y la tomaba el primero que necesitaba tomarla, nadie se discutía, todos íbamos detrás. Porque sabíamos que no había tiempo para entonces sucedieron cosas. Eso, la historia clínica electrónica, la gente de informática de la Comunidad de Madrid la montó en 2 días, un día y pico. Hay hospitales que tardan 2 años en hacer eso. Por poner un ejemplo, bueno, pero era todo el mundo empujando. Y después la colaboración entre Suma, SAMUR, primaria, especializada, el ejército. Bueno, lo de los chavales del ejército fue un escándalo lo que nos ayudaron y lo maravillosos que fueron todos los que estuvieron allí, de muchas unidades, por cierto. Bueno, fue realmente espectacular. Con razón se veía, de verdad, se traslucía que todos los que trabajaban allí, yo alguna vez tuve la oportunidad de estar allí trabajando también, informando, veías que cuando salía un paciente de alta, ahí aplaudía todo el mundo, se celebraba como una victoria. Eso llamaba muchísimo la atención, pero es que aplaudían los médicos, los enfermeros, el de vigilante, el que pasaba por allí, todos. Todos. Éramos todos colaborando. Los propios pacientes hacían como de una especie de cuidadores de los que estaban peores. Sobre todo cuando se hicieron esos controles de enfermería, que cada uno tenía el nombre de un pueblo de Madrid, ¿no? Era muy curioso, ¿no? Cómo se cuidaban entre ellos, cómo la limpiadora que se encargaba de esa unidad estaba pendiente. Era además la coreógrafa de esa unidad, la de la limpieza. Cómo todos estamos pendientes de absolutamente todos. Eso fue realmente muy bonito. Cuéntame el caso concreto de los voluntarios. Esas personas, los autónomos, que ante la llamada por redes sociales aparecieron. ¿Cómo fue eso? Bueno, esto fue, mira, era el domingo 22. Ya teníamos casi 500 pacientes en el pabellón 5. El 7 y el 9 estaban prácticamente la arquitectura montadas, ya estaban empezando a llegar camas y colchones. Faltaba la instalación de gases medicinales, ¿no? Y se diseñó el sábado. Participaron Carburos Metálicos y Air Liquide, que son competencias, son 2 multinacionales. Llamé a los 2, porque aquello no era algo que pudiese hacer ninguno de los 2 solos. Pero incluso uniendo las fuerzas de ambos, que trabajaron espectacularmente entre ellos, juntos. Claro, yo llegué el domingo después de comer. Iba con Alberto Jorge, con el arquitecto. Vamos a ver cómo van con la instalación de gases. Y estaba por allí José Ángel.
el ingeniero responsable era el de carburos, ¿no? También estaba por allí Guillermo, el de Liquid, pero yo hablé con el de carburos. Y José Ángel, ¿qué? ¿Para mañana me lo tienes? No, me dio en coña porque yo veía que aquello estaba verde, cojones. Y después de decirme muchos pecados, me dijo, a ver si en 2 o 3 semanas. Buah, aquello fue como un... Y digo, a ver, eso no puede ser, ¿vale? Tenemos que montarlo en 1 o 2 días o 3 días. ¿Qué necesitas? Juan, no hay material, no tal. Necesito gente. Pero ¿cuánta gente necesitas? Mucha, pero mucha que son 20 fontaneros, 200 o 2000. ¿Qué necesitas? Se queda así. 200 está bien. Me lo dijo en 2 décimas de segundo. Entonces, a la hora de la siesta de un domingo, 22 de marzo, todo el mundo confinado, yo necesito encontrar 200 fontaneros. Tenían que venir con su propia máquina de soldar y electrodos con 25% de plata para soldar la tubería de cobre. Entonces, Alberto y yo nos miramos, empezamos a tirar de todos los contactos que teníamos en el móvil, pero incluso algún cuñado que era fontanero, uno que trabajaba en Cobra, el otro que conocía a la mutua madrileña. Vinieron muchos fontaneros de mutua madrileña, recuerdo que iban de rojo, que son los que te van a reparar algo cuando se te estropea por el seguro, ¿no? Muchos de esos, era un equipo maravilloso. De Cobra vinieron muchos, un equipo de 20 y tantos. Pero de muchas empresas pequeñitas, de 4 o 5 trabajadores, gente en el paro. Vino un chaval de Huesca, en el paro, que le tuvimos que firmar un documento para que le dejaran volver a Huesca. ¿Y cómo fue? Pues empezamos a difundir por redes y quedamos el lunes a las 7 de la mañana en el pabellón 9. De aquellas evidentemente no teníamos, eran 3 días, yo no tenía ni secretaria, ni ayuda, era yo, o sea, a mí me llamaban los camioneros, me llamaban, todo, ¿no? Entonces me fui con mi portátil, que recuerdo que lo hice tan mal que les pedí nombre, empresa y el DNI, pero no les pedí el teléfono. Después alguno fue difícil localizarlo, que mal lo hice. Pero recuerdo que al tomar el DNI, había varios DNIs que empezaban por X o Y. Y yo, joder, mi ignorancia, no sabía que eso es gente de fuera. Joder, ahora cuando estamos hablando de estos temas de la inmigración y tal, alrededor de un 25% de las personas que estaban ahí eran de fuera de España. Muchos marroquíes, muchísimos rumanos, hispanoamericanos, que por cierto, en la primera ola se cebaba especialmente con ellos, que fueron voluntariamente a arriesgar sus vidas por los madrileños. Y eso se cuenta poco, Javier. ¿Y hubo facturas después de eso? ¿Hubo facturas? ¿Pasaron facturas? Dice Antonio Zapatero que ninguna. No, a mí nadie. Yo llamé a todas las empresas que estuvieron allí colaborando. Ninguna me dijo ni cuánto iba a cobrar ni cuándo iba a cobrar. Ejemplo, los gas medicinales, carburos y el liquid. Llamé a Javier y a Pedro. Y me dijeron, de esto despreocúpate ya, Jojo. Dedícate a otras cosas, de esto despreocúpate. Y el día siguiente tenía toda la capacidad de esas 2 empresas, pues allí. Lo mismo pasó con Ferrovial, servicios que mandó gente. Lo mismo con Clece, con la limpieza, con Eures, con el catering, con el grupo electromédico, con la electromedicina, con todo el mundo. Nadie... Después, evidentemente, había gente trabajando en back office, en la consejería, gente como Javier Guijarro, Belén Hernando, Andrés Gómez, Susana Álvarez, que le dieron forma a todo eso. Nadie cobró más de lo que cobraba por esos mismos servicios en un momento estándar, en un momento nominal de 2019. ¿Vale? No hubo ninguna factura hinchada y tal. Y Carburos e Irliquid fueron capaces de localizar a todos los fontaneros que fueron para pagarles a todos. Pero eso, porque ahí sí que me puse yo borrico. O sea, eso tenía que suceder. Y aparte, estábamos todos por la labor de que así fuese. Pero ellos no sabían qué iba a pasar cuando vinieron, ¿vale? Y recuerdo que fueron como 200 fontaneros que vinieron. Y recuerdo que le dábamos, joder, es que es una mascarilla
de las quirúrgicas, de las malas, y un par de guantes de plástico que evidentemente al segundo tubo de cobre que cogían se la rompía, ¿no? A veces aparecía alguno por allí. Por cierto, esto lo hice, el centro de operaciones fue una de las unidades que pusimos de zona de reunión médica. Era en Riazor, porque todos tenían nombre de estadios de fútbol. ¿Y los pabellones, el 7 y el 9? El 9 era La Paz y el 7 Portaller. Los hospitales en los que tú habías trabajado previamente. Sí. Y el 5 era la Fuenfría. Un poco era más pequeño, y el director general, Manolo de la Puente, anteriormente era el gerente de la Fuenfría. Y también fue una persona clave en aquel momento. Y un poco también en homenaje y tal. Uno de los problemas añadidos, supongo que en la creación de este hospital, fue el tema de las zonas contaminadas. Era un hospital con zonas contaminadas, con zonas limpias, zonas sucias. ¿Te acuerdas de aquello? Los filtros EPA. Bueno, ¿cómo se gestionaba todo eso? Mira, a nivel técnico, en los hospitales, que fue una de las dudas, ¿no? Es decir, ¿dónde pones la barrera de la zona limpia y de la zona sucia? En esa barrera es cuando te tienes que quitar los EPIs. Por ejemplo, los hospitales se ponía la barrera en las habitaciones, ¿vale? De forma que tú te tenías que poner el EPI, entrar a la habitación y después quitártelo y tirarlo. No había EPIs para hacer algo así, ni había una frontera física en esos grandísimos pabellones. Entonces, todo era zona sucia, lo cual fue una maravillosa idea, porque tú te ponías el EPI al entrar en el pabellón y te lo quitabas al salir. Y utilizabas un EPI por turno. O de otra manera no se hubiese podido gestionar. Pero hubo una cosa que... hubo varias cosas de IFEMA, algunas de ellas, yo no sé si decir por suerte, o los pabellones tenían 5 renovaciones de aire a la hora, y eran pabellones pantagruélicos, inmensos. Eso a la gente decía, joder, qué poco... que los pacientes no van a estar cómodos para dormir en unos techos tan altos. El que fuesen los techos tan altos hizo que los gases se expandiesen, hubiese mucho menos concentración, y al renovarse 5 veces cada hora el aire, no hubo contagio prácticamente de ningún profesional, prácticamente ninguno, cuando en hospitales de Madrid había más de 1000 médicos o enfermeros, o auxiliares de enfermería, de personal sanitario contagiado en aquella misma época. Eso fue lo que después hizo que también el Zendal se diseñase con esa fisonomía, ¿no? Y funcionó extraordinariamente bien. Hubo otras cosas, por ejemplo, el tema de la intimidad. Es que van a tener muy poca intimidad los pacientes. Ya, pero es que en los hospitales, los pacientes, además de estar aislados, estaban encarcelados. Los pacientes en un hospital estaban de 1 o de 2 en las habitaciones, y 2 veces al día entraba alguien con el EPI de arriba abajo a dejarle la comida, casi con miedo, ¿no? O mirarle las constantes, un ratito. En IFEMA estaban con un pijama normal, estaba la gente con los EPIs, los mínimos imprescindibles para trabajar ahí, pero los pacientes no los tenían. La gente hablaba con el de al lado, paseaba, se cuidaban, cantaban, bailaban, los que podían, pero... y estuvieron mucho mejor los pacientes en IFEMA realmente, cuando al principio la gente iba con miedo a IFEMA. Ayer hablando con un paciente que estuvo, decía, nosotros íbamos allí pensando que íbamos desahuciados, que era una especie de montonera de pacientes, ¿no? Y realmente después la gente no se quería ir, estuvo mejor en IFEMA que en... Por recordar a aquellos profesionales que trabajaron, que estuvieron allí, estamos hablando del ejército, del 112, de bomberos. Estuvo todo el mundo. ¿Cómo podrías enumerarlos? Sí, los primeros que aparecieron fueron el Suma y el Samur, que entre ellos tienen un pique muy gracioso y muy bonito, y aparte que hace que seguramente sean los 2 mejores servicios de emergencias del mundo, posiblemente. Trabajando a la limón, ¿no? Javier Quiroga estaba, bueno,
había gente espectacular, maravillosa, gente que se ha ido a Haití a los terremotos o se ha ido a Afganistán, o gente realmente que te cuenta en los sitios que ha estado y dices, joder, voy a estar bien con esta gente, esto tiene que salir. Vinieron bomberos también del ayuntamiento y de la comunidad, también colaborando entre ellos. Vinieron gente de hospitales, los pocos que podían venir, gente que trabajaba en el hospital, hacía su turno porque hacía falta, y venía al acabar a echar una mano. Y después, los profesionales sanitarios que estaban en casa era primaria, los de primaria, porque se habían cerrado los centros de salud. Y fueron los que atendieron durante el día. Atendían los pacientes fundamentalmente gente de primaria, con algún médico de especializada. Y por la noche eran el SUMA y el SAMUR. Pero también, además, estaba el ejército. Pero el ejército vino, la unidad del ejército del aire, que son los mismos que sacaron de Afganistán a la gente en aquellos aviones hace un par de años. Armando Munera, que o sea, gente también de una cualidad humana y profesional que yo estaba constantemente enamorado de la gente que llegó allí, ¿no? Y fueron los que pusieron la UCI y además la atendieron. No solo vinieron a poner el material, sino que se quedaron después allí a atenderlo. Fernando, un coronel que ahora ya está retirado, trajeron el escáner, pusieron un escáner también del ejército, pero los ingenieros de Salamanca pusieron los aseos y las duchas portátiles en los pabellones, y después estuvieron los paracas, estuvieron el artillería del Goloso, estuvieron muchos cuerpos del ejército, y es un espectáculo ver a nuestros chavales funcionar. Lo mismo le daba cargar cosas de 100 kilos y subirlo por las escaleras que entrar en la zona sucia, ¿no? A poner las llamadas de enfermera que habíamos diseñado con unos mandos de garaje, ¿no? Fue espectacular ver cómo trabajó todo el mundo, de verdad, Javier. ¿Cuántos pacientes llegó a tener IFEMA? El punto álgido, digamos. El punto álgido fue el día que vino precisamente esta persona que te comentaba antes del ECDC. 1000 y pico pacientes, no recuerdo, no sé si 1108, 1008. Fue el número máximo de pacientes que tuvimos y creo que fue el 4 de abril. No sé. 4 de abril. Creo que fue el 4 o 5 de abril. Desde que se pone en marcha, más o menos en el 20 de marzo. El 21 de marzo entra el primer paciente. Y el último, bueno, el cierre oficial es el 1 de mayo. Sí, el cierre. Esos 40 días, ¿qué sientes ese día? El 1 de mayo. ¿Y cómo te dicen, oye, vamos a cerrar ya? Mira, fíjate que nos comunican el cierre una semana antes. Porque estaba descendiendo de una manera asombrosa. Quiero decir, todo lo del COVID fue una sorpresa cómo funcionó, ¿no? Lo rápido que se contagió la gente y lo rápido que de repente empezaron a dejar de venir pacientes. Entonces, no hacía falta. Éramos muchos los que opinábamos que lo que teníamos que hacer era sacar todo el COVID de los hospitales hacia IFEMA y liberar a los hospitales de esa patología. En lugar de eso, se decidió cerrar IFEMA. Bueno, esta es una decisión, no me parece ni bien ni mal, pero nos dio mucha pena porque alrededor del día 20 ya, el hospital funcionaba espectacularmente bien. Claro, era monopatología, el hospital es solo una patología. Se crea la UCRI, ¿no? Que era una unidad previa a la UCI, donde intentábamos mantener a los pacientes antes de meterse en respiración. Se crearon cosas. La gente que estaba, el equipo médico, Zapatero, que creo que estuvo por aquí, Fernando, Canora, recopilaban información de todo el mundo, se filtraba esa mañana entre 10 tíos en aquel despacho médico que era como un lugar mítico de IFEMA, y sabía mucho de la patología y llegó a funcionar muy bien. Hicimos un Linger Care para todos los aparatos electromédicos. Carlos Jiménez, que es que trabaja en General Electric, es una de las personas importantes de General Electric en España, es un referente en la ingeniería médica en España. Me pidió por favor venir. Se pidió sus 5 semanas de vacaciones para ir allí a ayudar. Gratis et amore.
Él y yo fuimos, creo que los únicos que no llegamos a cobrar. Pero vino, pero me lo pidió por favor. Y montó un protocolo con los equipos de electromedicina que no lo tiene ningún hospital de España. Es que fue espectacular cómo llegó a funcionar. Y a mí nos dio pena. Y sobre una reflexión, estábamos un día pues, regulando niveles de nicotina en sangre, allí en la zona central. Y me dice, no sé si creo que era Cookie Zapatero, dice, joder, Juanjo, en 40 días hemos construido, abierto, gestionado y cerrado el mayor hospital de España. Y es que fue así. El hospital más grande de España. Es un orgullo. Sí, sí. ¿Qué se ha aprendido de aquello, de la gestión de ese hospital, de cómo se levantó ese hospital? ¿Qué se ha aprendido para la posteridad? Menos de lo que deberíamos haber aprendido, Javier. Mucho menos. ¿Por qué? Fíjate que en momentos de crisis los españoles funcionamos de puta madre. Y el resto del tiempo nos dedicamos a pelearnos unos con otros. Lo más bonito de aquella época, de aquel momento, en aquel sitio, y ahora también bueno, de las cosas malas no vamos a hablar, pero aprendí que si vamos todos a una de verdad, queriendo hacer las cosas bien, somos invencibles. Y es una pena que al menos ese espíritu de colaboración y de querer hacer las cosas y de darle agilidad a las cosas, que la burocracia no te frene, que no quedó, no se aprendió. Después uno de los aprendizajes fue el propio Zendal, ¿vale? El Zendal es una infraestructura que es única en el mundo. Han venido de decenas de países, y esto lo digo, yo ahí no tuve nada que ver, colaboré un poco con el plan funcional al principio y puedo hablar con orgullo en tercera persona porque lo que sí que he tenido muchos amigos ahí, ¿no? Nadie recuerda la cantidad de críticas que tuvo ese centro. Es un puto lujo tener una infraestructura para emergencias en España. Por aparte, yo recuerdo que la presidenta de la Comunidad de Madrid lo puso a disposición de toda España. Y sin embargo, debido a cuestiones políticas que no tienen nada que ver con la sanidad ni con lo que tiene que ser eso, pues se ha infravalorado, incluso, no sé cómo decirlo, cuando ha sido una infraestructura que ha sido clave en las sucesivas olas del COVID en Madrid, cuando se vacunó un día 30.000 personas en el Zendal. Las cosas que se han hecho en el Zendal después han sido también extraordinarias. Y solo hubo críticas. Y da mucha pena que seamos así. ¿No te dolió bastante las críticas que se hicieron? Hombre, a mí sí. Sí, claro. Pero no solo eso, con todo. Me duele que la gente, sobre todo a nivel donde se toman las decisiones, ¿no? Hay la parte política de la cosa. Parece que la gente no está a construir, ¿no? Que está a criticar lo que hace el otro. Da igual lo que haga el otro, siempre va a estar mal. Y hay pocos, yo creo que se gasta poco tiempo, o a lo mejor es que no se comunica las cosas que se hacen para construir país, ¿no? Pero da mucha pena que en lugar de sacar todo el mundo pecho de aquello, incluso se limitase las visitas por parte de determinados organismos o no a IFEMA, ¿no? Bueno, en fin. Tal vez habrías preferido apartarlo de la batalla política, ¿no? Que estuvo en el foco. Claro. Pero ¿cómo puede ser que eso esté en la batalla política? Pero ¿a qué cojones estamos jugando? O sea, de verdad tenemos que hacer esa guerra. Lo que hubiésemos querido todos los que estábamos ahí en IFEMA es que hubiese venido todo el mundo. Allí que hubiese venido representación ministerial o el propio presidente que no pisó IFEMA. ¿Eso te dolió? Sí, porque en el fondo yo estoy casi convencido de que le hubiese apetecido venir. Sí que vino Margarita Robles, que se portó bastante bien.
Sí que es cierto que al principio pasó un poco lo de, no sé si es paralelismo, ¿no? Pero sí que sucedió algo como con la Dana, que sí que es cierto que hasta que no se da una orden ministerial el ejército no puede actuar, aunque los chavales que vinieron el primer día allí estaban deseando hacer cosas. Hubo que hacer llamadas hasta que llega la orden de arriba abajo, el ejército funciona así. No, claro, hasta que el Ministerio de Defensa no dice se activa el ejército, no puede actuar el ejército. Pero el domingo ya estaba allí el ejército y ya te digo, a partir de ahí fue de las mejores cosas que pasaron, ¿eh? Igual que con la Dana. Bueno, la gente también después, fácil criticar, pero Margarita Robles se portó muy bien y tal, ¿no? Pero, jolín, que en ese momento no se peleen unos y otros, ¿no? Y que viniesen todos juntos allí ya digo, había mucha gente arriesgando voluntariamente la vida para que esto fuese un poco mejor, ¿no? Y yo creo que eso era digno de ponerlo en valor, ¿no? No de criticarlo. Hombre, ya que dices esto, no sé si te sirve de consuelo, pero por ejemplo, el rey cuando estuvo allí, son palabras textuales de él, dijo que IFEMA era ejemplo de esfuerzo, sacrificio, superación, orgullo de todos, que es un lugar, es una fuente de esperanza. Sí. Y Ayuso dijo que aquí se han obrado milagros. ¿Coincides con que se le llame el hospital Milagro? Yo recuerdo yo no sé si era de Zapatero, a lo mejor lo comentó incluso, o de Fernando Prados, que decía, IFEMA es la historia de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Y fue así. Fue así. El rey fue muy entrañable en su visita. Nos gustó mucho. Hay una, y esto lo voy a contar, porque sí, porque me apetece. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, vino, bueno, estuvo ingresada en el hotel famoso, aquel y tal. Antes de pasar por casa a cambiarse, ya vino oficialmente a IFEMA, ¿no? Con todo el séquito normal que lleva un presidente de comunidad, haciéndose fotos y tal. Pero lo que nadie sabe, porque nunca se trascendió, es que a los 2 o 3 días me dice Fernando Prados, oye, que hoy quiere venir la jefa a la tarde. Y yo digo, bueno, pues nos quedamos y tal. Y va a entrar por detrás, ella sola con su chofer. Entonces vino por la parte de atrás de un pabellón, nadie supo que vino. Se metió dentro del pabellón y visitó, como ella había tenido COVID, podía entrar en la zona, digamos, sucia sin problema. Y ahí fuimos Fernando y yo con nuestras mascarillas detrás. Visitó todos los controles de enfermería. Estuvo como 3 o 4 horas paseando. Recuerdo incluso que uno de los pacientes que estaba ingresado era vaya, me saldrá tenor, alumno de, no me saldrá, pero es una soprano muy famosa en España y es una vergüenza que no me acuerde. Pero el caso es que cantó una aria y toda la gente que se podía levantar de los controles adyacentes hizo un corro y estuvo cantando allí para Isabel. Después todo el mundo se hizo fotos con ella, el ejército y tal. Y sí que vino a hacer esa visita. No recuerdo exactamente el día, pero tengo fotos de aquel día. Eso es reconfortante, ¿no? Absolutamente. Ante la decepción que me contabas antes de... Sí, es... sobre todo, el que viniese sin prensa, el que no trascendiese, el que fuese una visita porque le apetecía ver a la gente, ¿no? Y le apetecía dar ánimos a los que estaban allí, currando. Cuéntame, IFEMA ya vemos que no tomo como referencia a China, lo de China no era ejemplo de nada, pero IFEMA fue ejemplo para otros proyectos que se hicieron fuera de nuestro país, porque yo sé que venían delegaciones de otros países a ver cómo funcionaba esto, ¿no? Sí, vinieron llamó la atención. Sí, me llamó la atención. A mí me acuerdo de la embajadora de Polonia, que es una señora que salía en televisión de aquellas, que tenía un peinado muy curioso y que era una señora muy simpática. A mí me llamó porque querían hacer una cosa parecida en Polonia. Y después me llamaron de todos los sitios de España, porque la pandemia, la primera ola, en Madrid se atacó de una manera muy distinta al resto de España, ¿no? Eso también a veces se olvida. Y se hicieron pabellones, se hicieron cosas similares en infraestructuras similares
en Barcelona, en La Coruña, en Andalucía se hizo también. Me llamaron muchos compañeros que me conocían de gestión sanitaria, conozco a mucha gente, y me llaman para decir, oye, ¿cómo habéis hecho esto? ¿Cómo lo habéis planteado? Después, además, ellos lo hicieron mucho mejor, ¿no? Bueno, no estaban construyendo el barco mientras navegaban, ¿no? Y se hicieron cosas muy chulas también en Asturias. En Canarias hay un par de infraestructuras que le llaman los cendalitos, que son infraestructuras también similares y se replicaron en muchos sitios. Se estuvo manteniendo la infraestructura desde el 1 de mayo hasta el 18 de junio, creo que fue hasta que se desmanteló totalmente, porque estuvo unos meses por si acaso había rebrotes, ¿verdad? Me alegro que me hagas esa pregunta, porque eso lo sabe muy poca gente. Claro, el 1 de mayo se cierra. Aparte, no sé si te acuerdas, que nos criticaron muchísimo, aparte de Zapatero y a mí, por darnos un abrazo. Tuve que sacar la foto de Twitter porque me machacaban, porque era cuando tenías que guardar una distancia de 1,5 metros, ¿no? Abrazo. A Zapatero le dio un abrazo y lo hubiese besado en los morros, ¿no? Aquel día. Quedaban solo 3 pacientes el 1 de mayo. Prácticamente no quedaba gente trabajando ya. Un par de limpiadoras, un equipo de enfermería, la gente de gestión íbamos por allí, pero entonces para el cierre había un cierre institucional que estaba muy protocolizado y perfectamente organizado, pero nadie se imaginaba que se corrió la voz de que se cerraba el 1 de mayo y que todos cuanto habían estado algún día trabajando allí quisieron venir al cierre. O sea, se extendió como la pólvora. Y de repente llegamos y en aquel pabellón, en aquel bulevar central, o sea, es que estaba abarrotado de gente. Es que todos los que, por ejemplo, las limpiadoras estaban todas haciéndose fotos. Fue una locura. Nos pusieron a parir por aquello también. Siempre estaban buscando algo para criticar, ¿no? En fin. El caso es que después del 1 de mayo salen las cámaras y nadie está allí, ¿no? Pero se está trabajando hasta el 1 de julio en el desmantelamiento, en el correcto desmantelamiento de aquello. Y hubo 2 trabajos muy distintos y fundamentales. Uno fue desmantelar la infraestructura de forma que pueda ser reutilizable. Esto fue bastante complicado. Tuvimos que rehacer la instalación de gases medicinales para que podamos montarla otro día y para que no fuese un estorbo en el día a día de IFEMA. Quedaron las espinas centrales y decidimos que los laterales lo íbamos a hacer con tubo flexible que guardaríamos en cajas y que se extendería en caso de necesidad. Y desmontamos los paneles y la instalación de los gases medicinales, como cuando se traslada una catedral, numerando casi piedra por piedra para que encajase todo, porque era difícil de encajar. Y lo guardamos perfectamente ordenado para que se pudiese reutilizar. Y de hecho, en el Cendal, el pabellón 3, que está diáfano, se llegó a montar toda la infraestructura de IFEMA, se llegó a montar en el Cendal, reaprovechándola, porque creíamos que eso no se podía tirar. Y por otra parte hubo un trabajo que también duró 2 meses, que también fue muy bonito, lo hicieron Irene y Mercedes, mis niñas, que se dedicaron durante 2 meses a repartir todo lo que había donado la gente. Y recuerdo que, aparte colaborando con el ejército, entonces, por ejemplo, llevaban colchones que prácticamente no se habían utilizado a casas donde había mujeres maltratadas y a lo mejor llevaban 30 años con el mismo colchón. Y como también nos habían donado ropa, me contaba Mercedes que en un sitio en un sitio así con madres con problemas y tal, lloraban de la alegría porque era la primera prenda a la que le quitaban una etiqueta en años. Y se hizo una labor tan bonita, tan oscura, tan silente, tan difícil para repartir todo eso, que nadie vio. Y fueron 2 meses de trabajo oscuro de Mercedes, Irene y más gente. Me estaré olvidando de gente, me jode muchísimo. Pero todo eso se hizo hasta julio, cuando ya no había cámaras ni nadie allí. Dime una cosa, los sanitarios que fueron a trabajar a IFEMA, ¿qué perfil tenían?
qué sanitario tenía que ser, o era cualquiera por aquello que de barra única, o eran de primaria, o eran de Hubo medicina gente interna. ¿Qué tipo de sanitario era? hubo gente de primaria, por la sencilla razón de que era gente, profesionales sanitarios que estaban en su casa, que lo pasaron muy mal al principio. No es lo mismo atender un centro de primaria que estar en un hospital como aquel, no en aquel momento. Y lo hicieron extraordinariamente bien. Y después había médicos que, como te comentaba, salían de sus hospitales de referencia cuando acababan de hacer su trabajo, iban a colaborar. Recuerdo a Manolo Quintana de La Paz, recuerdo a Iria Miguens del Gregorio Marañón, recuerdo a profesionales que desinteresadamente iban a echar una mano. Y otros que fueron allí a trabajar, que dejaron, digamos, que su puesto de trabajo pasó a estar en IFEMA, ¿no? Los Juan González, Canora, Cuqui, propio Zapatero, Javier Marco, Fernando Prados y muchos otros. Y después el SUMA prácticamente estuvo, el cuerpo principal del SUMA estuvo asentado en IFEMA, tenían mucha gente del SUMA que era gente experto en emergencias, y el SAMUR, que también gente valiente, gente que le gusta la emergencia. Ya digo que era una de las cosas bonitas de IFEMA, era ese café que nos tomábamos en el Boulevard Central, en la única terraza que había en España abierta, con hilo musical, que era el mejor sitio de España en aquel momento. Y hablar con la gente que estaba allí y que te contase sus historias, ¿no? Y hablar con un capitán del ejército, hablar con Quiroga del SAMUR, que es una institución que prácticamente montó el SAMUR y que ha estado en todos los sitios complicados echando una mano, ¿no? Y que nunca borra la sonrisa a la cara. Claro, porque podrías estar allí pues tomándote un café, pues con eso, con un alto mando del ejército o con una eminencia médica que Sí, llegaba allí porque le interesaba. O sea, que a lo mejor dices, no tienes necesidad, pero y este hombre está aquí y ha venido, porque claro, es que no dejaba de estar en la vanguardia de la medicina. Sí. Era espectacular. Aquel bulevar de IFEMA, que mucha gente lo tiene en su cabeza, ¿no? Con los food trucks que se pusieron allí. Recuerdo que el primero que llegó fue el de Viena Capellanes. Y dijimos, oye, aquí lo que no puedes hacer es cobrar. Esto, si quieres venir, ven. Y después consiguió la colaboración de decenas y de decenas de empresas que le ayudaron a tenernos pues un sitio donde estar, ¿no? Donde está el personal, donde juntarnos y donde charlar. Pero aquello se convirtió, pues, lo que te comentaba, en la única terraza abierta de España. Y con el musical y gente, imagínate los uniformes, el colorido, ¿no? El ejército, distintas facciones del ejército además, ¿no? Los pijamas blancos y naranjas de los sanitarios de primaria y de especializada, los colores de SAMU, los colores del SUMA, la gente que trabaja en mantenimiento, los bomberos, todos estamos conviviendo allí. Era un colorido brutal, alguna vez lo dije, era como una especie de, como si ahí quedase el último cuenco de esperanza y de alegría de España. No sé cómo decirlo. Es muy difícil de explicar lo que sentimos allí. Tal vez un grupo profesional que es esencial y al que a lo mejor no se le presta la merecida atención y que hubo, según he leído, como 800 en IFEMA eran la enfermería, Sí, claro. los profesionales de enfermería esenciales. No, la enfermería es... A ver, quien piense que la enfermería no es esencial es que nunca ha entrado a un hospital. El core de un hospital es la enfermería. Por supuesto los médicos también, ¿no? Pero quienes están a pie de cama atendiendo todo el día, quienes resuelven el problema rápido, quienes coordinan lo que pasa en la parte médica con lo que pasa con mantenimiento, con la limpieza, con el paciente, con el familiar del paciente, quienes realmente ven al paciente 360 y realmente comprenden mejor la patología y incluso ese recorrido total del paciente es la enfermería. Cristina, Verónica, Cristina Feital del SAMUR. ¿Y de dónde salieron tantos enfermeros? Porque, claro... Muchos del SUMA de SAMUR, algunos especializada, estuvo también
grandes supervisores, vino una de La Paz, otro de Puerta Hierro. Eso es un Masambur primaria, fundamentalmente, y especial. Hubo un batiburrillo, un poco mezcla de todo, porque hacía falta mucha gente. Voluntarios que venían de hospitales. En los hospitales creo que se recogió bueno, se comunicó que hacían falta voluntarios para ir a IFEMA y se apuntó a determinado grupo de gente y tal, de todos los sitios. Cuéntame de ti. Me has dicho antes, en un momento dado, que estuviste como 1 mes y medio, bueno, 40 días sin ver a tu familia, prácticamente. No. ¿Cuál era tu vida? No, a ver, literalmente, cuando se tomó la decisión de cerrar los colegios en Madrid, que fue una decisión muy valiente por parte de Yolanda Fuentes, Enrique Ruiz, y apoyada por la presidenta. Yo ya trabajaba en Puerta de Hierro y mi mujer en La Paz. Y estábamos al pie del cañón. Entonces, llevé a mis 2 hijos con sus abuelos. El día 10 fui conduciendo hacia Galicia y me volví. En Galicia mis padres viven en un pueblo, tienen un terreno, no estuvieran confinados. Tengo fotos maravillosas de los 2 con las gallinas, con los abuelos. Y estuvimos 3 meses sin verlos. Porque por el tema del bueno, trabajamos en hospitales, tampoco podíamos ir, estaban cerradas las carreteras. De hecho, cuando fuimos fue con 7 salvoconductos, ¿no? en la guantera. Mi vida era la primera semana del montaje de IFEMA, cuando ya se monta el 7, el 9, está todo serigrafiado, todo montado. Entonces ya dejo de trabajar las 24 horas del día en IFEMA. Y mi vida era, a primera hora iba a IFEMA, tenía una reunión con la gente de IFEMA y con mi equipo, con Irene y con Mercedes, y con la parte médica. Decía si más o menos estaba todo bien o qué necesitaban. Y después me iba a Puerta de Hierro, porque yo seguía siendo el director general de una empresa que proveía también de servicios al Puerta de Hierro. En esa semana que se montó IFEMA, Daniel Santos, el que ahora es director de gestión del 12 de octubre, y con el equipo que teníamos en la concesionaria, montó también el Puerta de Hierro, donde estaba el archivo de historias clínicas, montó una UCI de 24 camas y más 50 camas de hospitalización también en 6 días. Pero esto lo hicieron todos los ingenieros, esos que nadie sabe que existen. Todos los ingenieros de España en sus hospitales hicieron ese tipo de reformas. De hecho, fue un momento muy importante para la ingeniería. Ya no sé por dónde estaba, me he ido un poco de la... No, ¿cuál era tu horario, tu día a día? Mi vida, sí. Pues después me iba a Puerta de Hierro a ver cómo estaba todo, si todo también estaba bien, porque yo también tengo una responsabilidad para con el gerente y el director de gestión del Puerta de Hierro. Y después a veces comía allí o a veces me iba ya a comer a IFEMA y estaba más o menos hasta la canción de Resistiré a las 8 de la tarde, que muchas veces me pillaban los aplausos justo llegando a casa. Claro, Madrid estaba vacío, solo podíamos movernos. Fui un privilegiado, ¿no? Por poder moverme en aquel momento, ¿no? Y no estar confinado. Y mi mujer también llegaba de La Paz y nos abríamos una cervecita y llamábamos a nuestros hijos, llorábamos un poco y otra vez a por otro día. ¿Sentiste mucha emoción? Fueron momentos de muchas emociones, en general, de muchas emociones. ¿Y lo llegaste a pasar mal en lo personal? No. Más allá de lo que eché de menos a mis hijos, que fue mucho. Sabiendo que estaban de puta madre. Estaban con mis padres, que es con las mejores personas que se puede estar en el mundo. En el mejor sitio del mundo, que es Lodoselo, en Orense. Pero sí los echaba de menos, ¿no? Sobre todo cuando cumplió 3 años mi hijo y no estuve en el cumpleaños, ¿no? El pequeño. Sufrí más a lo mejor por mi mujer. Mi mujer se lo pasa un poco peor por echar de menos Pero me sentí útil en aquel momento. Y fueron momentos donde conocí gente maravillosa que no conocía. No conocía a nadie de los que trabajaban en IFEMA. O sea, no es hacer este proyecto con tu equipo que conoces. No. O sea, todo esto se hizo con gente que no nos conocíamos. Que ya van a ser amigos para siempre. O sea, van a ser familia para siempre, ¿no? ¿Mantienes algún tipo de contacto con ellos? Sí, claro. ¿Sí? De hecho, estamos
pensando en la posibilidad de hacer una fiesta del 5º aniversario en IFEMA, todos los que estuvimos allí, pero nos vemos habitualmente para comer un equipo próximo, o sea, los que estábamos en la parte así más de gestión, tanto la parte médica como enfermería, como con Cristina me sigo viendo con Fernando, al que quiero por la vida, me sigo viendo con Javier Marco, con Canora, y con Irene y con Mercedes, por supuesto. Son de mi familia ya, Irene y Mercedes. Antes de acabar, me gustaría preguntarte, tú estabas en el Hospital Puerta de Hierro. Desde allí, en marzo de 2020, tú ya veías cómo estaba la situación. Tú eras plenamente consciente de la capacidad que tenían los hospitales y cómo estaba la situación. ¿Cómo lo viviste? El hecho de que una semana antes de que se declarara el confinamiento hubiera en España mítines políticos, manifestaciones, partidos de fútbol internacionales incluso. ¿Tú cómo veías eso? ¿Cómo lo sentías? Mira, yo a principios de marzo estaba pidiendo presupuesto ya a una empresa constructora importante de España para montar algo parecido a lo de China, pero mejor, ¿vale? Era un pabellón portátil, ¿no? En la finca de... Bueno, yo el día que te comento que el 10 de marzo, que te comento que cojo a mis hijos y me los llevo a Galicia, yo ya le dejo al director de gestión de Puerta de Hierro un plano con esta modificación que te comentaba de transformar el archivo en 75 camas, ¿no? 25 días de UCI. El día 10, porque lo venía haciendo desde hace una semana ya, para tener el 10 preparado, ¿no? Yo era muy consciente de que esto se iba a salir de madre. Ya, porque el primer paciente entra en Carlos III el 25 de enero. Una de las cosas que me pasó en La Paz es que me tocó también, por decirlo de alguna manera, el ébola. Vale. Y yo veía que las medidas de contención, y sobre todo tenía contacto con quienes más saben de esto, que son en la unidad de infecciosas de La Paz, que también, bueno, son los mejores del mundo, con José Ramón Arribas, Marta Mona, y también son muy amigas de mi mujer, ¿no? Y me decían, esto se nos va a ir. Entonces, yo ya estaba viendo que iba a pasar algo. Y bueno, yo me estaba como preparando, no sabía que iba a llegar al punto que llegó, ojo. Pero sí que se nos iba a ir de las manos. Sí, éramos muy conscientes, muchos. ¿Crees que estábamos actuando de manera inconsciente? Yo tampoco diría eso. Yo qué sé. Mira, a toro pasado, es muy fácil ahora, 5 años después, sentados en nuestro sofá, o una terracita, tranquilamente. Wow, es que se compraron mascarillas muy caras. O que si hice esto mal, o esta decisión no fue la correcta. Hostias, había que estar ahí para tomar las decisiones, ¿eh? Y yo me he visto en la tesitura de que a mis compañeros no poder darles un EPI. Es que la gente, compañeros que tenían que responsabilizarse de adquirir ese material para hospitales, me llamaban llorando porque se les acababa. Te daba igual lo que te cobrasen. ¿Que hubo mucho hijo de puta que se aprovechó? Sí. Que ahora estamos a lo mejor juzgando en nominal una cosa que pasó en un momento de crisis, seguramente la mayor que ha habido en España y en el mundo. Hostia, no seamos... Hay que ponerse en aquel momento para saber lo que estaba pasando. Y gente mala la hay en todos los sitios y en todos los momentos, ¿vale? No, pero... Bueno, eso había que estar ahí para vivirlo. Y las decisiones a nivel global, es decir, lo de la manifestación, ¿no? La manifestación se pudo haber evitado, pero también se pudo evitar los partidos de fútbol o tantas otras cosas. O que saliera la gente en Madrid a dar un paseo por el Retiro. O sea, la manifestación fue una de las cosas, pero tampoco el COVID fue por culpa de la manifestación. Quiero decir, había mucha gente muy junta, ¿vale? Pero sucedieron más cosas esos días. Los museos estaban abiertos. Es decir, pero también en el momento que se confina la gente, ¿cuánta gente puso para ir también al gobierno por eso?
¿O cuánta gente criticó a Díaz Ayuso por suspender los colegios? O siempre va a haber alguien que critique una decisión. Pero en esos momentos la única decisión mala es la que no se toma. Y bueno, pudimos haberlo hecho mejor. Pues ahora, después de años de análisis y tal, pues también soy yo erudito, ¿eh? Pero no me atrevo a criticar esas decisiones. Critico más la confrontación que hubo, la crítica intestina que había por aquellas decisiones que por las propias decisiones. Y critico mucho también las críticas a Fernando, no me acuerdo, el portavoz, Fernando Simón. No Fernando Simón. ¿Así? El mejor comunicador sanitario de la historia. Nadie lo hubiese podido hacer mejor que él. Seguro que se tuvo que comer alguna piedra de molino. Pero fue quien acabó con la crisis del ébola en su día. Y seguramente fue la persona que mejor lo podía hacer en aquel momento. Pero reconocemos que a lo mejor se precipitó en alguna de sus declaraciones, como la de van a ser unos 2 casos, claro. Aquello... Bueno... ¿crees que aquella declaración estuvo empujada o influida por una cuestión más política que realmente científica? Mira, te pongo un ejemplo. El tema de las mascarillas, cuando dijo que no eran tan importantes. ¿Qué hubiese pasado si dice que eran fundamentales? En aquel momento hubiese habido asesinatos por una mascarilla en la calle. Porque no las había. O sea, a veces, claro, lo dicho, es muy fácil decir, es que después se vio que eran importantes las mascarillas. Tú te piensas que Fernando Simón no sabía que eran importantes las mascarillas, pero es que no las sabía. No podía decirlo. Tenía una responsabilidad moral, además de sanitaria. Todo España estaba pendiente de él, de lo que decía. Y le tengo... Yo lo vi solo un par de veces, él no se acuerda de mí, seguro. Pero le tengo mucho cariño porque eso, cuando fue lo del ébola, fue el que apaciguó aquella crisis, que no había sido una crisis sanitaria, había sido una crisis de comunicación. Y valoro muchísimo, el trabajo que hizo durante la pandemia. ¿Sabes qué me ha recordado? Que sentado en esa silla Antonio Zapatero nos dijo exactamente la misma frase. Había que estar allí para tomar la decisión. Claro. Es que habéis repetido exactamente la misma frase. ¿Tan duro fue aquello? No, bueno, pero tú cuando tomas decisiones, y no porque vayan a ser criticadas, porque alguna decisión a lo mejor te puedes equivocar. Y a veces te equivocas. Y tienes que perder el miedo a tomarlas. En una crisis no puedes, se dice en gallego, tatexar. No puedes estar que sí que no. Corriendito y pues, mala suerte. Pero hay que ser muy valiente para tomar esas decisiones cuando son decisiones que afectan pues, a toda una comunidad autónoma o a todo un país. Es muy difícil. Muy difícil. Pues Juanjo Pérez Blanco, muchísimas gracias por haber venido a Telemadrid, gracias por esta charla deliciosa y en lo personal enhorabuena por haber participado en la creación de ese milagro, ¿no? El Hospital de IFEMA. Muchísimas gracias, Javier, por dejarme contar.